Hola, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a todos y a todos. Mi nombre es Tupa, un gusto tenerlos nuevamente en Boquerón. Recordarles que Boquerón es una iniciativa de jóvenes que tiene por objetivo hablar sobre temas políticos, económicos y sociales que quizás no están muy en boga en la prensa, no están muy en boga en los medios de comunicación o en las redes sociales, porque creemos que son sumamente importantes tanto para debatir lo que viene pasando en el país como para construir un país mejor. El día de hoy hemos invitado a José. José, por favor, si pudieras presentarte. Bueno, un gusto estar aquí presente, Tupa. Em, bueno, soy José García, em, analista político y militante del proceso de cambio. Hemos invitado a José principalmente por sus conocimientos en historia para poder trabajar un tema sumamente importante que se cumple en este mes de junio, que es la masacre de San Juan. José, para las personas que quizás no conocemos lo que es este momento, lo que fue este episodio, ¿qué fue la masacre de San Juan? A ver, la masacre de San Juan es es una represión militar dada el año 1967 durante el gobierno dictatorial del general René Barrientos Ortuño, que, bueno, se caracterizó por una violencia desalmada de parte de las fuerzas del orden en la fiesta de la noche de San Juan en el campamento minero de siglo XX, en el antiguo campamento minero de siglo XX que ya no existe, y que se constituyó como un acto de escarmiento sobre el apoyo que daban los trabajadores del subsuelo, la antigua Corporación Minera de Bolivia, a lo que fue todo el fenómeno del Che Guevara en Ñancahuazú. Ok, entonces es una masacre del ejército contra los trabajadores mineros que buscaban apoyar lo que era el movimiento, la guerrilla, digamos, encomendada por Ernesto Guevara en Bolivia, en la zona de Ñacaguazú. Sí, estamos hablando básicamente de una asamblea general del Sindicato de Trabajadores Mineros del siglo XX que aprueba apoyar políticamente la acción subversiva en un periodo, volvemos, dictatorial, que ya había tenido masacres previas y que eh, cuando se apruebe esta medida, de días después de la asamblea, en la noche de San Juan, mientras la gente está festejando con familia, con hijos, con mujeres, llegan los militares y empiezan a disparar. Es una masacre que se estima entre 80 y 120 muertos en una noche de obreros que ni siquiera tenían una dinamita para defenderse contra militares armados con ametralladoras. Que además aprovechan el hecho de que la gente está de fiesta, de que la gente está celebrando, está compartiendo con sus familias y de repente empieza una balacera, empieza a dispararse contra las casas. Se dispara contra las casas, se dispara contra niños, se dispara contra mujeres, se dispara contra los trabajadores. ¿Y qué Eh, hacen los trabajadores? los pocos que logran reaccionar en el momento del ataque va a ser en relatos muy dolorosos. Van a correr hacia la sede del sindicato para activar la sirena, para advertirles a los trabajadores de todo el campamento que justamente hay una incursión militar que está masacrando a todos. Claro, todo lo Eh, que se mueve, o sea, literalmente a cualquier ser humano que estaba ahí existiendo. Sí, es matar a todos. Ahí no existen derechos humanos, no existe Convención de Ginebra, no existe ninguna reglamentación internacional que pueda defenderse. No hay ningún justificativo. Insistimos, militares armados con fusiles disparan a obreros desarmados que estaban en fogatas con sus mujeres, con sus hijos Mm. y matan a todos por igual, sin pedir perdón a nadie. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo el gobierno explica ese accionar militar contra la gente? Se trata de justificar por parte de la... Primeramente se miente sobre los datos, se habla de que son 12 o 13 muertos en la versión oficial del ejército, que esto era porque había un foco guerrillero en siglo XX, cosa que nunca se demostró, pero que sabemos muchas veces las fuerzas del orden no necesitan justificativos reales para masacrar a la gente, sino un pretexto. ¿Qué fue esto? Fue altamente denunciado por parte de algunas figuras de la época como Marcelo Quiroga Santa Cruz, que irónicamente después también fue asesinado por militares por denunciar los atropellos y la violencia que sufrían los trabajadores del subsuelo. Ok. Consulta, José. ¿Esta es la única ocasión en la que el ejército, digamos, o el gobierno usaron, digamos, esta acusación
eh, este pretexto para reprimir a la gente, para atacar a la gente, o han habido más a lo largo de la historia de nuestro país? Ha habido demasiados casos. Según algunos trabajos, se estima de más de 40 represiones de este estilo, de 40 masacres a lo largo de nuestra historia patria, em, desde represiones campesinas, donde se llegó a matar hasta 500 personas, se mató al pueblo entero, como fue en el caso de Jesús de Machaca. ¿El Eh, Jesús de Machaca en Norte Potosí? no, Jesús de Machaca es una provincia, es un pueblo que es frontera con el Perú, en el Zaguadero. Y aquí Tenemos el caso de Chayanta, la masacre de Mm. Chayanta de 1927, que fue pretexto de lo mismo, que estamos hablando de varios miles, si no algunas decenas de miles de personas que fueron masacradas por el ejército y la policía a lo largo de 200 años de vida independiente. Pregunta quizás un poco escabrosa, José. ¿Por qué no se recuerda esto? Porque hay una política de olvido de parte de las fuerzas institucionales. Recordemos que los perpetradores de masacres contra trabajadores, contra indígenas, contra sectores populares, incluso contra la clase media, han llegado a ser presidentes electos del país. Hay gente que su muerte se ve como un daño colateral. Son nombres que deliberadamente no se recuerdan. Nombres que han pasado, han estado escritos en arena. Y esa política estatal que viene desde una institucionalidad colonial se ha mantenido en nuestro país. Algunos sectores han peleado por tratar de construir esa memoria y se recuerdan algunos episodios, como la masacre de Jesús de Machaca. En el caso del movimiento minero se recuerda mucho la masacre de los campos de María Barzola del año 42, las masacres que se cometió en el Alto el año 2003, las masacres en el Chapare en el año 2000, 98, 97, pero son muy pocas, porque hay una política estatal de estas muertes son daño colateral, no son personas, no son gente a la cual se le recuerde su sacrificio por el país, por el pueblo boliviano. En la historia reciente, José, porque digamos mencionabas 42, mencionábamos 67, la masacre de San Juan. En la historia reciente, en los últimos 20 años, 20, 25 años, ¿te sigue dando esto? Sí, sí, de partida el año 2003 tenemos 100 muertos en la ciudad del Alto. Aunque el gobierno entiendo que reconoce como cerca de 60, El gobierno en su momento reconoce 25 25. y que todos eran hombres adultos. No se habla de las niñas que murieron, no se habla de mujeres, ancianos que murieron en sus casas por impactos de proyectil, de fusiles, de ametralladoras, de helicópteros, De militares que disparaban contra las con la gente adentro resguardándose. contra la gente resguardándose adentro, exactamente, en los convoys de la muerte, que se recuerda. Recientemente hablamos del caso del 2019, en la cual se mata a cerca de 40 personas, según el informe de la Organización de Expertos Internacionales Independientes, y al mismo tiempo hablamos de más de 800 heridos de proyectiles de bala, es decir, 800 posibles víctimas fatales. Me está diciendo que hay 800 personas el 19 que han recibido impactos de bala por parte del ejército y de eso no se habla. Sí, exactamente. Y la excusa ahora, permeada por un discurso colonial, es se dispararon entre ellos. Pero descuiden, esto no es nuevo. Se dispararon entre ellos, son unos salvajes, solo ellos podrían matarse así. Viene toda la historia nacional. Viene de justificar que hay gente que si muere, seguro fue por algún tipo de error y no una intención deliberada del Estado de asesinar personas. Porque nuevamente, para algunos sectores del país, esta gente es ciudadana de segunda. Su muerte no debe afectar la normalidad del país. Entonces tendríamos como una estigmatización de un sector de la población, de esa gente que cuando fallece no se sabe su nombre, no se sabe su edad, no se sabe a qué se dedicaba y que quedan en el olvido, además. O sea, Sí. como que es como una sedimentación de que esto no ha pasado y se lo vuelve a hacer y se lo vuelve a hacer. Y cada vez que se lo hace, el discurso es el mismo para justamente
olvidar en la gente esta brutalidad estatal y al mismo tiempo em, evitar la politización en torno a este tipo de violencia. Claro. Em, Ahora bien, ¿tú dirías que esta política de represión, esta estigmatización, es solo en torno a la violencia militar, en torno a la violencia física o se da de otras formas? Hay de diversas áreas. La principal es evidentemente la violencia militar, que es la que más vidas ha cobrado, pero también hay violencia civil. Podemos recordar el caso de cuerpos paramilitares, cuando a la muerte del presidente Villarroel se linchó públicamente a dirigentes sindicales y se los arrastró con cuerda en el cuello a lo largo del Prado, como el caso de Roberto Hinojosa. O sea, me estás diciendo que, porque cuando se habla de Volver tu Villarreal, se habla de que toda la gente se opuso al presidente y por eso se lo colgó. Pero me estás diciendo que hubo dirigentes sindicales que fueron linchados por la población y fueron arrastrados por el Prado de la Paz. Y el término no es exactamente la población. Estamos hablando de grupos de élite convencionalmente de la clase media alta o de los terratenientes que hicieron esto. Son paramilitares los que hicieron esto. Civiles respaldados por policías o por militares, financiados por empresarios que hicieron esto. Podemos encontrar casos similares. El linchamiento, no estamos hablando del año 46, sino del año 2021 en Potosí de Basilio Titi. Un campesino joven de 19, 20 años que fue linchado en la plaza en Potosí, En la ciudad de Potosí. en la ciudad de Potosí. Y podemos encontrar el linchamiento público de mujeres de Pollera en Cochabamba por la resistencia juvenil Cochala. Cochala. Podemos pensar los muertos por paramilitares en el Pedregal. Es decir, Claro. volvemos al punto. Hay sectores de la población que consideran que su privilegio étnico y de clase está por encima de la vida de las personas. Y si para defender ese privilegio tienen que matar, lo van a hacer. Y van a decir que los salvajes, las bestias son los otros. Porque obviamente la racionalidad instrumental les diría que ellos no son violentos. Cuando usted va a ver casos de civiles matando a golpes a un campesino, a un obrero, a un dirigente, y eso ni siquiera es... No pasa nada. Claro, No es noticia. No es noticia. Muy bien. Un poco por ahí cerrando, Jo, hemos hablado un poco de esta política de represión, pero también me parece muy interesante el tema del olvido, de cómo esto se va enterrando, digamos, ¿no? En la memoria popular, en la memoria colectiva. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Qué se puede hacer ante esta política de estigmatización y ante esta política del olvido que se trata de instaurar constantemente en la sociedad boliviana? eh, construir espacios, debatir. El catarismo levantó sus banderas recuperando las experiencias de Tupac Katari, Zaratevilca, los caciques apoderados que fueron los masacrados durante los años 20 y 30 del siglo pasado, las represiones de los años 70, la masacre de Toata y Epizana. Es en la memoria colectiva, mediante el debate, mediante el discurso, mediante la educación, que nuestros colegios construyan un espacio sobre esto. Que se recuerde que justamente no hay ninguna vida humana por encima de la otra, que todos tenemos derechos, que se tiene que trabajar esto. Porque si no tenemos casos como antiguos centros mineros que pasaron de ser víctimas de esos verdugos a defender a esos verdugos. Ok, ha sido un gusto tenerte, José. Cierro con esas palabras, con esta idea que dejabas de ser orgullosos de las raíces que hemos caminado, de ser orgullosos de las luchas que se han librado y que una sociedad que sabe dónde viene, sabe perfectamente dónde va y que justamente por eso hay toda esta política de olvido, de estigmatización y de abandonar el quiénes somos, ¿no? Ha sido un gusto tenerte acá y espero que puedas volver lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.